Este video es para observar la aplicación de la ley de Kirchhoff, la cual nos permite calcular el voltaje y la tensión de un circuito. En este primer circuito observamos que está compuesto por una batería de 9 voltios y 3 resistencias conectadas en serie. La primera resistencia es de 2000 ohmios, la segunda resistencia es de 3000 ohmios y la tercera resistencia es de 1000 ohmios. Ahora vamos a calcular el voltaje que pasa por todo el circuito. Para esto utilizamos el multímetro y lo colocamos en 20. Vamos a calcular primero el voltaje de todo el circuito que pasa por las 3 resistencias. Como podemos observar, el voltaje que pasa es de 4.5 voltios. Ahora vamos a calcular el voltaje sobre cada una de las resistencias. Sobre la primera resistencia, el voltaje que pasa es de 1.5 voltios, que es la resistencia de 2000 ohmios. Sobre la segunda resistencia, el voltaje que pasa es de 2.3 voltios, que es la resistencia de 3000 ohmios. Sobre la tercera resistencia, el voltaje que pasa es de 0.7 voltios, que es la resistencia de 1000 ohmios. La suma de estos tres voltajes nos da como el total, que es de 4.7 voltios, que es lo que tiene la batería de 9 voltios en este momento. Ahora vamos a medir el voltaje que pasa por este circuito que está en paralelo. Como podemos observar, el voltaje es de 2.7 aproximadamente en la primera resistencia. En la segunda resistencia el voltaje es de 2.5 aproximadamente y en la tercera resistencia el voltaje es de 2.4 aproximadamente. El voltaje es cercano porque el circuito en paralelo debe ser el mismo voltaje, no más que la batería está decayendo. Ahora, en este tercer ejercicio vamos a calcular la corriente que pasa por el circuito. Para esto vamos a colocar el multímetro en esta posición que se leerá sobre 200 miliamperios. Para calcular los amperios se necesita, si el circuito es en paralelo, se necesita que el multímetro se vuelva parte del circuito. Entonces se saca una de las resistencias y se va a calcular que no quede sobre el circuito, colocando el positivo y el negativo sobre la resistencia. Como podemos observar, en la primera resistencia es de 25 miliamperios, aproximadamente 24. Ahora vamos a calcular la corriente que pasa sobre la segunda resistencia, la cual es de 4 miliamperios. Ahora vamos a calcular la corriente que pasa por la tercera y última resistencia. Como podemos observar, la corriente que pasa sobre esta tercera resistencia es de 6 miliamperios. En este cuarto circuito vamos a colocar las resistencias en serie y vamos a medir la corriente que pasa por dicho circuito. Para ello hay que hacer que el multímetro sea parte del circuito. Entonces, colocando el positivo en la corriente y el negativo sobre la resistencia, vamos a observar el valor. El valor es de 6.0 microamperios. Ahora en la segunda resistencia vamos a mirar el voltaje que pasa. La corriente, qué pena. Como podemos observar, la corriente es de 5.9, aproximadamente 6. En la tercera resistencia vamos a medir la corriente que pasa por dicha resistencia. Como podemos observar, la corriente que pasa por esta resistencia
es de alrededor de 5.9, de 6, 5.9. Listo, ahora vamos a medir la corriente que pasa por la última parte del circuito. Como podemos observar, la corriente que pasa es alrededor de 5.9 o 6 miliamperios. Esto sucede porque al estar el circuito en serie, la corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma. Esta es la segunda parte del video de Kirchhoff. En un emulador hemos recreado el circuito anteriormente visto. A este circuito le entran 4.5 voltios como en el circuito anterior. A la primera resistencia le entran 4.5 voltios, a la segunda resistencia le entran 3 voltios, a la tercera resistencia le entran 750 milivoltios, que eso es igual a 0.7 voltios. Ahora observaremos el voltaje que le entra al circuito en forma paralela. En este momento el circuito está siendo alimentado con un voltaje de 2.7 voltios, lo cual a la primera resistencia le entran 2.7 voltios, a la segunda resistencia 2.7 voltios y a la tercera resistencia 2.7 voltios. Esto es porque en un circuito en paralelo el voltaje es igual para todas las resistencias. Ahora vamos a observar la corriente que pasa por el circuito. A este circuito en este momento le están entrando 750 microamperios. A la primera resistencia le entran 750 microamperios, a la segunda resistencia le entran 750 microamperios y a la tercera resistencia le entran 750 microamperios. Esto es porque un circuito en serie la corriente es igual para todas las resistencias. Ahora el circuito está en forma paralela para observar la corriente que pasa por todo el circuito. A la primera resistencia le entran 3.6 microamperios, a la segunda resistencia le entran 2.3 microamperios y a la tercera resistencia le entran 1.4 microamperios. En este caso, al estar el circuito en forma paralela, se están creando tres mallas: la primera malla, la segunda malla y la tercera malla. Por eso las corrientes son diferentes.